Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos para compartir una noche, un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de distintos temas. Hoy nos vamos a ocupar de tres temas que nos parecen sumamente importantes para nosotros, para los mendocinos, algunos, y por supuesto también para los argentinos en general. Vamos a estar hablando del Baqueano, este proyecto multipropósito que está empezando a tomar forma después de muchos años de espera. Hay que decir que este proyecto empieza a avanzar. Es un proyecto que está integrado a un sistema de represas en nuestra provincia, en el sur de la provincia, y nos parece interesante abordar el tema, la importancia que tiene el Baqueano para la provincia de Mendoza y por qué se tardó tanto tiempo en poder avanzar. Vamos a hablar de ese tema, lo vamos a hacer con Marcelo Rubio, el legislador de la provincia de Mendoza. También vamos a estar hablando de las medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, qué está sucediendo con ese sector, un sector que es muy importante para la economía de la Argentina. Siempre se ha dicho de la cantidad de empleo que genera la mediana empresa, que es el motor justamente del empleo en Argentina. Vamos a ver cuál es el panorama actual después de una recuperación que se dio post pandemia, si realmente se ha dado de manera absoluta, cómo es la realidad que hoy están atravesando en las medianas empresas en la Argentina, y además con una crisis que nos atraviesa a todos en nuestro país. Y también vamos, eso lo vamos a hablar con Alfredo González, que es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la CAME. Y vamos a estar hablando de economía porque, hubo acuerdo con el fondo, es la noticia de las últimas horas en la Argentina, y vamos a hablar de este tema con Tomás Ametla, que es economista, y aquí vamos a saludar porque en el comienzo hablamos con él. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Claudio, un gusto hablar con vos. Bueno, tenemos que hablar de esta noticia que se conocía en las últimas horas, este avance y el anuncio del Fondo Monetario del área económica de nuestro país a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desembolso de por medio, pero además en las últimas horas la noticia también llegaba en relación al tema fondos de parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué significa esto para la economía argentina y sobre todo para el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, en primer lugar es una muy buena noticia que Sergio Massa haya viajado a Washington y haber logrado cerrar el acuerdo con el fondo. Estos 7.500 millones de dólares que van a entrar, en realidad van a servir para recuperar los pagos que Argentina le hizo al fondo durante los meses de junio y julio. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros analizamos la crisis que está atravesando nuestro país, el fondo no es realmente el problema, sino lo que nos genera mayor de los inconvenientes es nuestra economía. Cuando nosotros analizamos el total de la deuda argentina, que son aproximadamente 400.000 millones de dólares, el fondo solamente representa el 10% de eso, que son 40.000 millones de dólares. El tema es, ¿por qué nosotros llegamos a estar en esta situación? Y déjame que te lo cuente con este ejemplo, Claudia. Suponete que vos salís de viaje a Mar del Plata. Vas en la ruta, te quedás sin nafta. ¿Qué haces? Llamás a la grúa para que te venga a buscar. Bueno, en economía la grúa viene a ser el fondo. Y en la nafta de tu auto vienen a ser las reservas del Banco Central. Lo que nosotros hemos atravesado en los últimos 12 años han sido 12 crisis cambiarias que nacen de crisis de balanza de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos alcanzan los dólares para mantener el tipo de cambio en los niveles que nosotros lo queremos tener. Los últimos gobiernos, prácticamente desde el 2007 hasta hoy, han tratado de mantener el tipo de cambio oficial atrasado. ¿Para qué? Para generar un aumento medio virtual o ficticio en los salarios reales. Cuando vos analizás la estructura de la economía argentina, te das cuenta que todos los bienes, prácticamente todos, tienen un componente en sus costos atados al dólar. Por lo cual, si vos atrasás el dólar oficial, lo que estás haciendo es mantener ficcionalmente bajo el precio de esos bienes. Por lo cual, te da la sensación de que, digamos, los salarios reales aumentan. El problema es que para vos mantener ese tipo de cambio bajo, lo que vos el costo de eso es que vos siempre vas a tener un exceso de demanda de dólares. Es como si vos subís, digamos, a un ring de pelea a 5 personas contra 1. Es obvio que los 5 van a ganar. Bueno, cuando vos tenés un tipo de cambio muy bajo, significa que hay 5 veces, o sea, 5 personas queriendo comprar dólares y uno solo vendiendo, que es el Banco Central. Tomás,
Yo me acuerdo, y justo cuando nos enterábamos de esta noticia, muchos hacían la comparación de algo que sucedía casi sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, que bueno, se veía la llegada de los fondos por parte del Fondo Monetario Internacional como una especie de salvataje. Y hoy los medios, después de, obviamente, la noticia, bueno, daban como una especie de triunfo a esto, ¿no? Bueno, se logró el acuerdo que era por lo que iba Sergio Massa a Washington. ¿Cuál es el costo que vamos a pagar los argentinos por esto? Más deuda. Cada vez que nosotros que sale un anuncio de que el Banco Mundial nos va a prestar dinero, de que Qatar nos va a prestar dinero, de que el Banco Iberoamericano de Desarrollo nos va a prestar dinero, para mí no es algo para festejar porque cualquier deuda que nosotros tomemos es hipotecar el futuro de los argentinos. Y este problema, digamos, la deuda del FMI de Argentina nace durante el gobierno anterior, que tenía un déficit fiscal. Nosotros tenemos dos problemas muy grandes. De un lado, la parte cambiaria, Sí. o de balanza de pagos, que vienen a ser los dólares, y por otro lado, el déficit fiscal. El gobierno anterior, intentando controlar la inflación, intentando controlar la inflación, y sin querer corregir las cuentas fiscales, es decir, digamos, nivelar lo que gastamos con lo que ingresamos con maquinita o imprimiendo billetes, decidió hacerlo tomando deuda. Eventualmente se le terminaron acabando los dólares y lo que decidió hacer fue recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y hoy estamos acá. 7.500 millones de dólares para nuestro país. Bueno, tengamos en cuenta que ese dinero, ese desembolso que viene también tiene una vuelta porque hay que pagarle al fondo. Sacando eso que es inmediato, ¿cuánto le quedaría a la Argentina y cómo tiene que hacer el gobierno para que esas reservas queden, ¿no? Que no se terminen dilatando a través de distintos mecanismos, ¿no? De la propia economía? Perfecto, bueno, ahí tocaste dos temas interesantes. En primer lugar, luego del acuerdo que se hizo con el fondo en el 2022, cuando vos haces las sumas y restas de lo que el fondo nos dio y lo que le devolvimos al fondo, eso nos da 2.000 millones de dólares en negativo. Es decir, que la cantidad de dólares que han salido desde que Alberto Fernández asumió que habían 10.000 millones de dólares en el Banco Central versus los menos 10.000 que hay hoy, o sea, hay 20.000 millones de dólares de reserva, solamente 2.000 están representadas por lo que le hemos pagado al fondo. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 2 años? Esto hay que ponerlo en contexto porque es muy importante. Sí. Durante el 2022 y el 2021, nosotros tuvimos récord de ingreso de divisas. Porque gracias a las crisis que estuvieron dándose a nivel global, el precio de los commodities subió muchísimo. Y eso hizo que durante el 2022 y el 2021 el campo liquidara en total 20.000 millones de dólares extra de lo que venía liquidando en años anteriores. Es decir, hoy, ¿a dónde están esos 20.000 millones de dólares? ¿Por qué no pudimos atesorarlos? ¿Y dónde están los otros 18.000 millones que nos faltan desde el inicio del mandato de Alberto Fernández hasta los menos 10.000 que tenemos hoy? Bueno, esto es debido a lo que yo te explicaba más temprano, el atraso cambiario. Claro. Es importante esa aclaración. Y hablando hablemos un poquito del tema de evaluación, porque pospaso las medidas del gobierno empezaron a también tener reacción en los mercados. Recordemos que, bueno, más allá de eso, hubo también algunas movidas de distintos sectores económicos, productivos, empresariales, que empezaban sobre todo, se hablaba mucho de la suba de precios, ¿no? Y después las medidas del gobierno con una devaluación, que eso fue inmediato, y además el anuncio del propio Sergio Massa, por ejemplo, hace algunos días atrás, del aumento de los combustibles, y en ese momento la aclaración de que no iba a haber más devaluación hasta el 31 de octubre. Bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el tema de la cotización del dólar, del oficial? Obviamente, tengamos en cuenta que la economía argentina por ahí toma de referencia el blue, pero ¿qué va a pasar con el dólar después de esa fecha? Bueno, hay que ver si la promesa de Massa puede ser cumplible en el mediano plazo, porque si bien él dijo durante los próximos meses el tipo de cambio se va a mantener estable en 350, el mercado no le cree del todo. ¿Por qué digo que no le cree del todo? Porque cuando uno mira los futuros de dólar, que son, digamos, el instrumento que utilizan los importadores para poder calzar sus flujos de fondos, vemos que durante el mes de agosto y septiembre se prevé que el dólar se mantenga estable, hablando del oficial, pero ya para los meses de octubre, noviembre y diciembre ya se empieza a notar que la probabilidad que le asigna el mercado a un salto discreto del tipo de cambio cada día va aumentando. Es decir, hasta septiembre se espera que el tipo de cambio oficial esté estable, pero a partir de ahí en adelante el mercado le asigna grandes chances de un salto discreto del tipo de cambio.
Desde tu óptica como economista, ¿cómo ves el impacto del resultado de las PASO en el mercado, en cómo nos ven en el exterior? Y digo esto porque, bueno, en las últimas horas también, si bien se sabía que los candidatos más que tienen, digamos, los que tuvieron la mayor cantidad de votos en las PASO, ya han tenido contacto o irán a tener contactos con funcionarios y la gente del Fondo Monetario Internacional, ya se supo que parte de lo que sería el staff económico de Javier Milei va a viajar a Estados Unidos. ¿Cómo ves que ha recepcionado el mercado internacional la gran sorpresa que fue la buena elección de Javier Milei? Bueno, vos lo dijiste muy bien, Claudia, fue una sorpresa. Ni siquiera el propio equipo de Javier Milei se esperaba ese resultado. Cuando uno ve a sus líderes políticos, sobre todo en materia económica, hablando en la televisión, ellos mismos te cuentan de que están empezando a armar su equipo económico porque no se veían tan ganadores. Es decir, si se presentaban y estaban dando semejante batalla era porque querían ganar, pero realmente nunca se vieron tantas chances. Y recién ahora están empezando a formar su equipo económico y están empezando a bajar un poco más a tierra cómo van a hacer para sacar adelante todas estas medidas económicas que han anunciado, porque hasta ahora cuestiones como la dolarización, como el ajuste fiscal, el cierre de los ministerios, eran propuestas, pero que había muy pocas especificaciones sobre cómo se iba a lograr eso. Entonces hoy en el mundo hay muchísima incertidumbre sobre cómo se van a llevar justamente adelante estas propuestas. Pero la más importante de todas y que nos afecta a los argentinos es la que viene de la mano de la dolarización. Sí. Porque si a vos, el candidato que está, digamos, primero en las encuestas, que salió primero en las PASO, te está prometiendo que va a dolarizar la economía, ¿vos qué vas a hacer con tus pesos? Los vas a agarrar y los vas a transformar en dólares. Tal cual. Y si todos hacemos lo mismo, lo que hacemos es generar presión cambiaria. No es una cuestión de la manera especulativa, sino más bien defensiva, porque básicamente te están avisando que los pesos van a dejar de tener valor, entonces es natural que vos te deshagas de esos pesos. Tomás, yo te voy a dejar una pregunta, pero esto va a ser para el próximo bloque. ¿Por qué? Porque queremos hablar de inflación. ¿Cómo ves la inflación para el mes de agosto? Digo, estamos ya, falta poco para que terminemos este mes, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que tuvo el tema de evaluación en precios y lo que se vendrá. Pero eso lo dejamos ahí como en una especie de pausa, porque nos tenemos que ir al corte, ¿te parece? ¿Te parece bien? Bueno, estamos con Tomás Amedla, economista, hablando de los últimos anuncios en cuanto a economía, el avance que tuvo el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y en el próximo bloque vamos a hablar de inflación. Quédense con nosotros, ya regresamos. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Esto es Chat Político. Nos pueden encontrar como Señal UTV en Twitter, en Instagram como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Seguimos hablando con Tomás Amedla, que es economista. Tomás, dijimos que íbamos a hablar del tema inflación, pero antes, ya que vos en el bloque anterior hacías referencia a este caballito de batalla que usa Javier Milei, este candidato presidencial de La Libertad Avanza, el tema dolarización, ¿te parece que compartamos, Tomás, parte de lo que decía Sergio Massa en cuanto a este tema específicamente? ¿Lo vemos? Me preguntaron un poco sobre el resultado electoral y digamos, cómo era la aparición en Estados Unidos, de alguna manera la aparición de estos fenómenos antipolítica o extrapolítica en nuestra región. Están acostumbrados a verlos porque se han dado en distintos países de la región. Sí les preocupa la idea de que alguien prometa que va a construir la economía usando la moneda de ellos, ¿no? Les suena raro que alguien se comprometa a darle a los argentinos la moneda que no es de los argentinos, sino que es la de Estados Unidos. Pero bueno, supongo que algún permiso o alguna charla habrán tenido quienes hoy le ofrecen a los argentinos dolarización para poder usar los dólares en la Argentina. Entiendo que no será solo un cuentito electoral, sino que tendrá algún correlato de charla con la Reserva Federal de Estados Unidos o con el Congreso de Estados Unidos. Entiendo que la unilateralidad en el uso de lo que es, digamos, facultativo del otro no existe.
Bueno, ahí lo veíamos a Sergio Massa, el ministro de Economía, ¿no? Hablando de este tema. Tomás, bueno, creo que fue claro, ¿no? Sergio Massa, y vos también hacías referencia a que en estos últimos días es cuando nos enteramos cómo se va armando el equipo económico, cuando Javier Milei ha utilizado este discurso relacionado con la dolarización de la economía argentina como, digamos, una de las propuestas más fuertes de su plataforma de campaña. Exactamente. Bueno, es muy interesante lo que plantea Sergio Massa porque Estados Unidos lo que espera cuando un país va a dolarizar es que hablen con ellos. Y esto es principalmente por dos motivos. Sí. En primer lugar, y el más importante de todos, es que en el caso de que nosotros dolaricemos, prácticamente la figura del Banco Central deja de ser relevante. ¿Por qué? Porque el Banco Central existe para hacer lo que se llama el prestamista de última instancia. Es decir, que ante una corrida cambiaria puede venir el Banco Central y abastecer a los bancos de billetes para que le devuelvan a su depositario. Claro. Si nosotros dolarizamos la economía, desaparece el prestamista de última instancia porque básicamente no tenemos la máquina de imprimir billetes y para eso necesitaríamos generar un acuerdo con Estados Unidos para que ellos vengan a ser los nuevos prestamistas de última instancia. Claro. Es decir, no necesitamos su permiso, pero sí su colaboración. Y por otro lado también te pasa que si vos dolarizás la economía, vas a necesitar billetes físicos para poder generar transacciones económicas y no solamente billetes de 100, sino de 50, de 20, de 10, de 5, de 1. Y para eso de vuelta vas a necesitar colaboración de la Reserva Federal de Estados Unidos, que vendría a ser nuestro Banco Central. Claro, o sea que, tendremos que ver qué resulta de estas charlas que seguramente van a tener los del equipo económico de Javier Milei en los próximos días, porque, bueno, es inminente un viaje a Washington. Bueno, volvamos al tema, me parece que es importante hablar de inflación, porque en las últimas horas uno leía el análisis de también, no solamente economistas, de gente de la política que decía, bueno, venimos de un resultado electoral que tuvo un impacto. Recordemos que en su momento Massa había dicho que el tema de la devaluación estaba relacionado con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que pedía una devaluación mayor y que ellos, bueno, negociaron para que fuera lo que de la cifra que finalmente fue. El tema es cómo va a ser el impacto en la inflación, esa devaluación que se dio hace algunas semanas atrás, porque también se dicen, bueno, es inevitable que supere los 2 dígitos. ¿Cuál es tu impresión, Tomás? Es inevitable que superen los 2 dígitos para los próximos meses. Se esperan inflaciones por arriba del 10%, 15% para el mes de octubre, si no me equivoco, y cada vez que se hacen lecturas nuevas, ese número da cada vez más alto. Algunos analistas se animan a decir que puede llegar hasta el 20% mensual para el mes de octubre. Lo que pasó ahora con el salto discreto del tipo de cambio que hubo es que lo veremos más temprano. Hay muchísimos bienes de la economía que tienen componente atado al dólar. Es decir, cuando vos devaluás, generás un impacto directo en los precios de la economía. Pero lo curioso es que cuando vos te ponés a analizar los últimos saltos cambiarios que hubieron durante, no sé, la presidencia de Fabria en el Banco Central o la devaluación que hizo Kicillof cuando estaba armando el Ministerio de Economía, desde que se hizo la devaluación hasta que eso se tradujo en precios, normalmente pasaban entre 6 y 12 meses. Sin embargo, cuando fue el domingo de las elecciones, el lunes se devalúa, ese mismo día la mayoría de los comerciantes y empresas ajustaron sus precios. Es decir, hay tal incertidumbre y tal distorsión de precios relativos en la economía que prácticamente todos los ajustes se hacen en tiempo real. Y volvemos a lo anterior, es tal el desajuste que esto ya no es ni especulativo, ya es una cuestión defensiva, porque cuando vos tenés un negocio y vendés algo y no sabés a qué precio lo vas a reponer, vos por si acaso vas a redondear hacia arriba, digamos, porque lo peor que te puede pasar es vender y encima después tener que recomprar más caro. Bueno, lo acabas de decir vos, inmediatamente después del resultado electoral y más allá de los anuncios económicos, algunos ya habían aumentado los precios, aumentaron sobre la marcha. Pero también es real que la semana previa, ¿te acordás cuando se hablaba de que muchos especulaban cuál iba a ser el resultado electoral y si iba a tener impacto y por las dudas también? De hecho, desde algunos sectores decían, están remarcando. Es algo que se vive en la República Argentina desde hace tiempo, esto que semana a semana lo vemos en los supermercados. Vamos de una semana a la otra y nos encontramos con un panorama que significa remarcación de precios seguro. Digo, ¿este panorama lo vamos a seguir teniendo hasta que llegue el nuevo gobierno cuando asuma en el mes de diciembre? Sí, totalmente. Vamos a seguir viviendo contexto de incertidumbre total hasta por lo menos el mes de octubre, si es que se definen las elecciones ahí, porque si no se va a estirar hasta noviembre. Y ahí ver el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno, realmente qué es lo que va a hacer, porque hoy estamos básicamente a la deriva. Cuando uno ve la figura del presidente,
prácticamente no se lo ha escuchado en las últimas semanas, la voz de la vicepresidenta tampoco. Hoy el presidente, digamos, de hecho, podríamos decir que es Sergio Massa y que tampoco tiene el poder de acción que él quisiera tener. Entonces la economía está en una suerte de la deriva y las personas lo saben y actúan de vuelta defensivamente. Y aparte lo que vos decís, che, ya se venían remarcando los precios anteriormente, y claro, porque vos pensás que cerca del 40% de la economía argentina está en negro. Entonces vos tenés una parte de la economía que se maneja por el dólar blue y una parte de la economía que se maneja por el dólar oficial. Claro. Bueno, el dólar blue previo a las elecciones subió 50%. Es decir, todo este 40% de la economía que está en negro ajustó por dólar blue de una u otra manera. Claro. Y a eso también sumale que venimos teniendo inflación cercana a los 2 dígitos. Entonces es normal ver que los precios empiecen a acelerar y aceleren a distintas velocidades. Hay meses que los alimentos suben un montón, hay otros meses que la educación sube un montón y hay otras veces que la telecomunicación, por ejemplo, que fue lo que más subió el último mes, estuvo cerca del, no quiero decir cualquier cosa, pero creo que estuvo cerca del 14%. Sí. Entonces es como que no, la función principal de los precios, que es servir como un marco de referencia, se está perdiendo. Ya no lo tenemos. Y además esa situación que es real, que mientras los precios suben por el ascensor, los sueldos, los ingresos, ya sean formales e informales, suben por una escalera, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Tomás, te enviamos un saludo y el agradecimiento de siempre por sumarte, en este caso, a esta edición de Chat Político. Claudia, ha sido un placer. Hasta cualquier momento. Tomás Ahmed, la economista, hablando con nosotros de todo, ¿no? Del acuerdo con el fondo. Estuvimos hablando de también el dinero que estará llegando desde otras entidades crediticias como el Banco Mundial y el BID para sumarse a los fondos y a las reservas argentinas. Y también hablando del panorama en general, el efecto Milei en la economía, no solamente argentina, sino también cómo nos ven en el exterior, la posibilidad de dolarización. Muchos temas, ¿no?, que nos importan a nosotros en estos momentos que estamos atravesando aquí en la Argentina. Punto final para este bloque, al menos, porque tenemos que venir y seguir hablando del Baquiano. Lo dijimos, vamos a hablar de este proyecto que es muy interesante para la provincia de Mendoza y que finalmente, después de muchos años, va a empezar a tomar forma. Llevará su tiempo, pero bueno, ya se están dando los pasos definitivos para que esto finalmente sea una realidad. Y también vamos a hablar de la situación en las pequeñas y medianas empresas. No se muevan porque tenemos un programa que sigue y que es sumamente interesante. Quédense ahí. Bueno, aquí estamos nuevamente en Chat Político, ya en un nuevo bloque. Dijimos que íbamos a hablar de uno de los proyectos más importantes para nuestra provincia. Un proyecto que tiene, digamos, que se empezaba a gestar hace ya algunas décadas atrás. Es importante hablar del Baquiano y sobre todo de lo que significa para la provincia de Mendoza. Vamos a repasar la información porque la Cámara de Senadores, por mayoría de votos, dio sanción definitiva a este proyecto multipropósito del Baquiano. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con el senador Marcelo Rubio, quien tenemos ahí en comunicación. ¿Cómo le va, Rubio? Bienvenido aquí a Chat Político. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. No sé si ahí se ve bien, sí, creo que sí, ¿no? Sí, se ve perfecto, senador. Bueno, hablemos un poco de la importancia, repasemos porque hay que decir que este proyecto tiene mucho tiempo. Si bien, bueno, en los últimos años empezó a tomar nuevamente mucha relevancia, porque ya se venía hablando del Baquiano desde en la década del 80, empezaba de alguna manera a mencionarse esa posibilidad. Y esto ya ahora es un hecho con este avance en la legislatura de la provincia. Cuéntenos un poquito de las bondades y qué significa este avance en la legislatura. Es un gran avance, la verdad que esto lo había propuesto en su mensaje anual el gobernador Rodolfo Suárez y bueno, había propuesto que se podía hacer como posible debido a los estudios que esto tenía en la provincia para llevar a cabo la construcción de esta obra hidroeléctrica multipropósito. Justamente a partir de ahí, bueno, se complementaron muchos estudios, en realidad se actualizaron, porque bien lo dijiste vos, que de la década del 80 esto se viene estudiando como una posibilidad de hacer esta obra sobre el río Diamante, que justamente se conecta a lo que es Agua del Toro con los reyunos y además
justamente el Tigre, que se llama la otra represa. ¿Esto qué hace? Justamente tiene bondades muy importantes para la provincia en todo sentido. Esto lo explicamos esta mañana, de que justamente a través de esta obra se generaba no solo, por supuesto, mano de obra, como es un trabajo directo o empleo directo de prácticamente 800 personas y 2.000 personas en forma indirecta por todos los servicios que todo significa al momento de realizar la obra, ¿no es cierto? En esto también tenemos que decir que lo que significa para otorgar energía a más de 60.000 hogares, lo que genera energía esta obra, que es importante, y por otro lado también hay una de las propuestas que es generar también un polo turístico importante para la provincia. Por lo tanto, desde el sur mendocino, esta obra tan reclamada, y que hoy podamos hablar de una obra en la cual puede haber una inversión estimada en cerca de 525 millones de dólares, indudablemente es muy buena propuesta por parte de la provincia, en la cual el proyecto que hoy tratamos justamente fue enviado por el Poder Ejecutivo con todos los detalles que necesitábamos para avanzar. En diputados se aprueba con prácticamente la mayoría, salvo el voto opositor de Unión Mendocina, de la diputada Llano, Mercedes Llano, que se opuso, pero los demás, bueno, tuvo un voto mayoritario. Y acá en el Senado, esta mañana, salvo algunas objeciones de justamente la Unión Mendocina, aprobamos y aprobaron por mayoría, por unanimidad prácticamente, este proyecto. Este proyecto que propone dentro de su articulado distintas situaciones, contempla un plexo normativo bastante completo en cuanto que está dirigido justamente para llevar a cabo la obra. En primer lugar, la ley, por supuesto, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación casi 21 parcelas, las cuales justamente están las nomenclaturas catastrales, en base justamente a la ley 1447, que es la ley de expropiación de la provincia, que establece todos los procedimientos para poder adquirir esas tierras por parte de la provincia y poder avanzar ahí para hacer la obra. ¿Qué pasa? En estas tierras es importante destacar que las mismas generalmente, en algunos de los casos, en este caso no se ha dado, que muchas veces hay puesteros, poseedores, donde viven familias, o donde, bueno, en este caso, dentro de esas 21 parcelas, las cuales están perfectamente delimitadas por la nomenclatura catastral, no se encuentra ningún tipo de habitante en este caso, y por lo tanto pudimos avanzar y hoy podemos determinar que dichas parcelas pueden ser declaradas de utilidad pública para luego ser propiedad de la provincia y poder avanzar de esta manera para el complejo hidroeléctrico multipropósito El Baquiano. Rubio, usted hablaba usted hablaba de justamente la expropiación, que obviamente no tienen por ahí eso que puede ser más complicado, que es que haya lugareños en esos terrenos. Bueno, eso sin duda hace más rápido que se pueda avanzar en esto, ¿no? De todas maneras, lo decíamos, ¿no? O sea, ha llevado muchísimo tiempo avanzar con el Baquiano. ¿Por qué se demoró tanto cuando estábamos hablando de un complejo de diques que obviamente tiene como objetivo mayor aprovechamiento del río Diamante, obviamente con todos los beneficios eléctricos, pero además con la administración del caudal, que es tan importante para la provincia? No, y aparte también que una contención importante para el crecimiento de los caudales de dicho río. Sí. O sea, que protege también a la zona del sur, que hoy lo remarcaban inclusive los senadores del sur mendocino. Sí, yo entiendo que
que no se llevó a cabo a lo mejor por falta de decisión política y por otro lado también a lo mejor por fondos que no se podían utilizar para llevar a cabo dicha obra. Entonces esto también generó en cierta forma una desidia en todo este tiempo para llevar adelante la decisión de hacerlo. No nos olvidemos que también de la década de los 80 era el dique Potrerillos, había sido propuesto por el gobernador Llaver y tuvo muchas oposición porque se decían millones de cosas en las cuales no se podía hacer, que era un peligro, que era, bueno, con tantas opiniones y más el costo y más lo que significaba que no se iba a poder llegar a hacer. Hoy, por supuesto, no tenía la oposición que tiene Portezuelo del Viento, en la cual vemos que ni nos ayuda el Estado Nacional, ni siquiera, y toda la oposición que plantea permanentemente la provincia vecina de La Pampa, en la cual de esta manera en los organismos nacionales lógicamente plantean estos temas y encima oponiéndose. Entonces la provincia de Mendoza se encuentra en una situación particular que por decisión del gobernador Suárez es avanzar en otro tipo de obras. Sin duda, y esta es una de las obras importantísimas y sobre todo que estamos generando un nuevo polo turístico también para la provincia, una vez que tenga accesos de ruta, donde hay un acceso importante, hay construcciones de toda la infraestructura que se debe hacer para llevar adelante esta obra. Marcelo, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Queríamos tener algún detalle porque nos parecía sumamente un avance significativo para la provincia de Mendoza poder empezar a hablar de que el proyecto del Baquiano empieza a tomar forma, ¿no? Con esta decisión también de la legislatura provincial. Será hasta cualquier momento y muchas gracias por esta información. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Así pasaba Marcelo Rubio, senador provincial, hablando de El Baquiano, ¿no? Este proyecto multipropósito que, bueno, como decíamos, empezó a gestar hace algún tiempo atrás, demoró muchas décadas, pero finalmente se ha podido avanzar en estos últimos días, sobre todo con esta aprobación en la legislatura provincial. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, nos vamos a meter con la economía, con lo que está sucediendo con la mediana empresa en nuestro país, pero eso en un ratito nada más, quédense ahí, ya regresamos. Bueno, aquí estamos de vuelta en el 30 de la TDA, 22 del Supercanal HD, con ustedes haciendo chat político y en este caso vamos a meternos con la economía de las pequeñas y medianas empresas, de la mediana empresa, porque vamos a hablar con Alfredo González, que es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que bueno, ha tenido, por supuesto, esta amabilidad de atendernos para contarnos un poquito cómo está el panorama. Alfredo, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo y bueno, poder charlar con ustedes un ratito. Bueno, nosotros queremos aprovecharlo, este tiempito que lo vamos a tener con nosotros. Cuéntenos cómo está hoy la situación de las medianas empresas después de un periodo de recuperación post-pandemia y en un año bastante particular, electoral para la Argentina y con medidas que siempre van cambiando la realidad del país. ¿Cómo atraviesan esta realidad ustedes? Bueno, desde julio del año pasado, cuando sucedió la renuncia del ministro de Economía, comenzaron distintos vaivenes, más allá que anteriormente también se vivían distintas situaciones, pero que creo que fue a partir de ese momento donde fuertemente se potenció también la inflación y bueno, hizo a que, por supuesto, complicaran el día a día de la microeconomía argentina, esta macroeconomía, estos vaivenes que tiene la macroeconomía realmente no es muy complicado para todos los sectores PYME que están representados en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y con esa resiliencia y con ese esfuerzo continuo se sigue trabajando. Es indudable que estos 10 días antes de las PASO del domingo anterior y la semana pasada inclusive, luego de los anuncios del Ministerio de Economía, indudablemente vivimos situaciones complejas, con falta de precio de referencia y también por no tener certeza en qué momento íbamos a recibir nuestro stock vendido o pedido a nuestros proveedores. Y bueno,
como todos saben, todos los sectores PYME que están representados aquí en la Confederación, somos más del 99% de las empresas argentinas, pero no somos los formadores de precios, somos tomadores de lista de precios, por los que esta última semana indudablemente tuvimos ese bache también, ese gran inconveniente de no tener precio de referencia a la hora de vender. Y bueno, nosotros tenemos que abrir nuestra empresa, no nos queda otra acción que abrir y trabajar, y bueno, muchas veces se vendió productos con poca o nada de rentabilidad, y eso claro, por supuesto es un peligro, ¿no? Ese poco margen obviamente los afecta mucho. Alfredo, la pregunta es, ¿qué sectores de las medianas empresas están atravesando tal vez una crisis más fuerte y cuáles otros no tanto? Porque a uno le cuesta entender que a alguien le esté yendo bien con una economía como esta, ¿no? Bueno, la crisis es transversal y la inflación es transversal a todos los sectores, pero es indudable, como bien lo decís vos, el sector turismo es un sector que de alguna manera tiene una resiliencia y una refundación totalmente distinta en esta época, muy ayudado por el turismo externo. Sí. También pasa con la minería y con la energía, pero después lo de la gran mayoría de los sectores están directamente afectados. No quiero decir que están de maravilla esos sectores, pero están en una situación distinta a la gran mayoría de los otros sectores, donde realmente sufrimos fuertemente y en doble vía esto el proceso inflacionario que se vive y estos procesos también inestable de la macroeconomía que tenemos en la Argentina. Se sufre muchísimo, decía en doble vía, porque no se tiene muchas veces precio de referencia y también no tenemos certeza del momento que vamos a reponer el stock vendido, ¿no? ¿Lo que generan las pymes está más dedicado al mercado exportador o sobre todo al interno que abastece el consumo del país? ¿Cómo lo puede definir usted? Mira, más del 75% de todo lo que se produce en todos los sectores, desde la economía regional, que es el sector primario de la economía argentina, sí, del campo y demás, el comercio, el servicio, que es el mayor generador de mano de obra en Argentina, casi 1.200.000 trabajadores, y de así todos los demás sectores transversales a estos grandes sectores son representados en CAMEC. Figuran casi un 75% de eso, de toda esa producción, es solamente para el consumo interno. ¿Qué quiere decir? Que indudablemente el consumo interno es nuestro gran factor de supervivencia y de trabajo. Claro. Por supuesto que el deseo es que cada vez más pymes sean exportadoras, pero realmente el porcentaje de pymes exportadoras es muy bajo en Argentina y más aún en estos tiempos, ¿no? Se habla mucho de la caída del poder adquisitivo. ¿Cómo es el impacto en las ventas? Porque también tenemos entendido, y estos son los números más recientes, que hay un impacto directo que es una caída en las ventas. Obviamente a ustedes los afecta. ¿De cuánto ustedes están hablando si tienen que hablar de una caída? Bueno, en los 2 últimos meses, si bien las caídas en venta, como te decía, desde julio del año pasado, solamente en diciembre del año pasado tuvimos un porcentaje positivo, después siguió nuevamente los porcentajes interanuales con bajas en venta, pero se potenciaron mucho más en los 2 últimos meses, en junio y julio pasado, sí, donde las bajas fueron de casi del 4% anual, y eso indudablemente afecta directamente, y es claro el deterioro que se tiene en el poder adquisitivo de la gente por este proceso inflacionario, y eso hace que, por supuesto, se consuma menos por una cuestión lógica de pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Siempre se habla de la generación de empleo que tiene el sector de la mediana empresa, que son básicamente los que generan más empleo en la República Argentina. ¿Qué expectativas tenían para este año y si se han cumplido? Digo, porque generalmente le hacen las encuestadoras o las consultoras le preguntan cuál es la expectativa de generar empleo en el año que se inicia, cómo lo pensaban ustedes este 2023 y cuál es la realidad que los atraviesa. Bueno, con respecto a la generación de empleo, se fue generando empleo a pesar de que no se han creado nuevas empresas, y bueno, los índices están a la vista, digamos, del tema de la generación de empleo, pero siempre en la misma base con relación y siempre funcionalizando también a una base baja. La cantidad de empleo se ha generado, eso es cierto, pero también se ha perdido muchas fuentes de trabajo, muchas empresas.
casi 46.000 empresas menos hay de 2011 al 2021, y de ahí en más no se han recuperado la misma cantidad de empresas. Y eso realmente es contraproducente, porque hay una gran cantidad de informalidad laboral. Claro. Digo, no de parte de las empresas, sino informalidad laboral, porque hay muchísimas personas que no están en el circuito laboral formal. Claro. Y muchísima también empresa en formato informal, y eso hace que, bueno, ese 40% de la informalidad comercial que hay en Argentina, ¿no? Alfredo, la última pregunta, porque sé que está muy ocupado y que tiene algunas obligaciones que cumplir. Año 2023, con muchas elecciones y con un año que obviamente ya nos presentó posibles figuras como presidenciables. ¿Qué propuestas ustedes creen que tienen cada uno de los candidatos? Pues no sé si les han hecho llegar propuestas. El otro día miraba lo que tienen las figuras más importantes de la política argentina, los presidenciables, para el campo. ¿Les han ofrecido a ustedes algunas medidas económicas dentro de sus planes en caso de llegar a ser gobierno? Hasta el momento no hemos tenido contacto directo con los candidatos, excepto los que estaban en la función pública, caso del ministro Massa, pero no hablamos a nivel electoral. Nosotros vamos a tener encuentro con ellos a partir de ahora, con los tres posibles, o por lo menos los tres que tienen posibilidad de llegar a la presidencia de la Nación, para que nos planteen, nos comenten el proyecto que tienen con relación a todos los sectores pymes que están representados aquí en CAME. Estamos a la espera de eso. Por el momento son todas versiones y acciones a través mediáticas, pero no tenemos realmente un contacto con relación a un proyecto de especificación, un proyecto de identificación pymes para toda la Argentina, de ninguno de los candidatos. Bueno, tarea para que realmente lleven adelante. Alfredo, muchísimas gracias por charlar con nosotros para saber de la situación de la pequeña y mediana empresa de la Argentina. Bueno, un gusto, y bueno, ya estoy viajando para San Juan. Tenemos una actividad muy importante mañana con relación a lo que es inteligencia artificial y la incorporación de tecnología y la digitalización de las empresas en los procesos de las empresas de Argentina. Y bueno, ya por el mediodía estaremos en la provincia de Mendoza ya trabajando con el Comité de Presidencia de CAME junto a la Federación Económica de Mendoza. Muy bien, bueno, será bienvenido entonces y muchísimas gracias por este rato con nosotros. Será hasta cualquier momento, Alfredo. Abrazo y un gusto. Hasta luego. Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hablando con nosotros, ¿no? Haciendo hincapié sobre todo en esto de todavía no tienen un plan, al menos salvo algunas propuestas que se han hecho en declaraciones de los candidatos en los medios de comunicación, ellos todavía no han encontrado, no han tenido ningún proyecto en el cual se hable de la mediana empresa de parte de los candidatos de los presidenciables aquí en la República Argentina. Bueno, tendrán que justamente llegar con esos planes a los distintos sectores económicos, porque también hay que decir, el futuro de cada una de sus candidaturas depende de lo que puedan digamos, proponer, no vamos a decir prometer, sino proponer para los distintos sectores económicos de nuestro país. Nos vamos yendo ya del programa, pero realmente queríamos hablar de este tema con ustedes. Nos parece que la situación de la mediana empresa es importante. Bueno, lo decía recién Alfredo, ¿no? Cómo moviliza gente la mediana empresa, la pequeña empresa en nuestro país, cómo ellos vienen sosteniendo la economía de muchos hogares de la Argentina desde esa firma que de pronto le da la posibilidad de tener un trabajo estable a un integrante de un grupo familiar. Se viene diciendo desde hace mucho tiempo que son los que generan la mayor cantidad de trabajo en la Argentina, pero también lo decía Alfredo, ¿no? Cómo ha venido golpeando distintas situaciones en los últimos años en nuestro país a ese sector empresario de la Argentina. Con sin duda la pandemia los condicionó mucho, pero hay una situación que se viene dando, y lo decía él, desde el 2011, que está vinculado con el cierre de pequeñas y medianas empresas, con todo lo que eso significa, porque son familias que se quedan sin sus ingresos. Bueno, ha sido un placer poder hablar con él de esta situación, y para nosotros también ha sido un placer poder estar junto a ustedes a través de esta nueva edición de Chat Político. La invitación es entonces para, por supuesto, una próxima oportunidad aquí en el 30 de la TDA. Recuerden que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de www.unidiversidad.com.ar. Muchas gracias.